Les doy la bienvenida desde el semillero de Sedarme y le damos inicio. Bueno, entonces para entender el porqué del el origen del hidrogenión y el hidroxilo, tenemos que empezar a partir de entender cómo está formada la molécula del agua. Entonces la molécula del agua, como todos ya sabemos, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno, pues sabemos que tiene en su órbita 8 electrones de carga negativa. En su núcleo tiene los protones 8 y 8 neutrones que son de carga neutra. En cambio, los hidrogeniones, el hidrógeno, tiene en su órbita un solo electrón y pues igualmente un solo protón y un solo neutrón. Entonces lo importante de entender aquí es cómo se da la formación de la molécula de agua. Estas se forman por un enlace covalente y entender qué es un enlace covalente, el cual es un enlace que se produce entre dos átomos no metálicos, como es en este caso, los cuales se unen ya sea compartiendo uno o más electrones de su último nivel para así lograr lo que se llama el octeto estable. Generalmente, pues, como su nombre indica, se logra con unión de 8 enlaces covalentes, pero el hidrógeno tiene una excepción, ya que el hidrógeno logra su estabilidad con la unión simplemente de dos electrones. Es así entonces que vamos a tener la molécula como de agua como tal ya conformada, pero a temperatura ambiente no todas las moléculas de agua se encuentran de esta forma, sino que van a estar en una gran parte disociadas y entonces van a estar esa disociación se va a dar origen a lo que vamos a entrar a estudiar hoy, que van a ser el catión hidrogenión y el anión hidroxilo. ¿Y por qué quedan con carga? Entonces aquí está el punto. Claro, cuando se separan, entonces el hidrogenión libera su órbita y libera el electrón que está en su órbita, quedando únicamente un protón. Entonces, pues, por eso el hidrogenión viene siendo un protón. Por otro lado, el electrón que estaba en su última órbita queda cedido el oxígeno, formando entonces el anión hidróxido. Entonces, en ese punto y entendiendo esto, vamos a de aquí se parte el estudio del ácido base, que viene siendo prácticamente el estudio del hidrogenión. Entonces, para entender eso, nosotros también tenemos que entender, por otra parte, lo que viene siendo una KW, una constante de producto iónico del agua. La constante de producto iónico del agua, como sabemos, una constante no es variable, entonces se la obtiene a partir de la multiplicación o el producto de la concentración de los hidrogeniones y de los hidroxilos, y tiene un valor de 1 por 0 por 10 a la menos 14. Aquí lo que nos interesa a nosotros es entender que la concentración de hidroxilo va a ser igual a la concentración de hidrogeniones y entonces vamos a tener una constante de concentración de 1 por 0, de 1.0 por 10 a la menos 7. Esto es en el agua en estado ambiente, ¿no? Y después vamos a ver que esta va a ser de gran importancia porque a partir de esto, aplicando la fórmula del pH, es como vamos a obtener el valor del pH. Es así que entramos entonces después a entender otros conceptos que van a ser necesarios para el posterior desarrollo. Dentro de estos tenemos como tal lo que viene siendo un ácido, que va a ser toda sustancia capaz de donar un hidrogenión, y lo que viene siendo una base, que va a ser toda sustancia capaz de aceptarlo. Pero entonces ellos se van a diferenciar o se van a clasificar en débiles y fuertes. Los ácidos débiles van a ser aquellos que se disocian, pero que su disociación no va a ser total, sino que va a ser parcial y va a ser reversible. Contrario a un ácido fuerte, que es aquel ácido que se disocia totalmente, también a gran velocidad y que va a ser de forma irreversible. Por otro lado, también nosotros tenemos que entender qué es el concepto de una base fuerte, aunque prácticamente es lo mismo, pero hay que entenderla de la forma de que una base fuerte es aquella que reacciona de forma rápida y potente con un hidrogenión y por tanto elimina con rapidez la solución. En este caso, por ejemplo, tenemos el propio OH, es una base fuerte, y el ejemplo de una base débil, por ejemplo, tenemos el bicarbonato, que es como lo más típico. Después de esto, entonces, para facilitar el estudio, en 1909, Sorensen, quien es un químico danés que lo podemos mirar aquí en la imagen, facilitó o implementó la escala del pH con el propósito de simplificar la notación en experimentos en los que se estaba analizando pues, la influencia de este hidrogenión.
Esta escala del pH, como nosotros la conocemos, va desde 0 hasta 14, donde 0 va a ser el pH más bajo, 14 es lo más alto, 0 de 7 es lo neutro, por debajo de 7 se denomina ya ácido, y por encima alcali o básico. Y vamos a lograr el cálculo del pH a partir de esta fórmula, que es el pH igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de los hidrogeniones. Y aquí es donde viene la importancia de la concentración de 1 por 10 a la menos 7 que encontramos anteriormente, ya que esta es la que va a establecer el punto neutro en la escala del pH. Aquí les extraje, pues esto no es necesario que lo sepamos, pero en este recuadro les muestro cómo se hace el cálculo del logaritmo, ¿no? Entonces, esto se hace por diferentes pues, leyes que rigen a los logaritmos, en donde el menos el logaritmo de un producto, como es en este caso, se puede representar o es igual a el menos el logaritmo de la suma de los multiplicandos, entonces tendríamos como tal que el menos logaritmo de 1 más el menos el logaritmo de 10 a la menos 7 sería igual a el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, simplemente es expresarlo como suma de los dos multiplicandos. Es así entonces que aquí podemos empezar a simplificar cositas, por ejemplo, el menos logaritmo de 1 va a ser igual a 0, entonces se quitaría, y nos quedaría como tal únicamente el menos logaritmo 10, base 10 de 10 a la menos 7. Como nos podemos dar cuenta, al ser base 10, aquí no está puesto la base 10, ¿no? Pero el hecho de que sea menos logaritmo sin base ya se indica que es base 10. El hecho de ser base 10 y que este número 10 a la menos 7 se llama argumento, el argumento sea igual a la base del logaritmo, nos permite, por leyes de logaritmos, hacer que se multiplique, que el exponente pase a multiplicar como tal el logaritmo. Entonces, lo que tenemos finalmente es menos 7, el menos 7 por logaritmo 10 de 10. Como sabemos, el logaritmo, el objetivo es buscar el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento. Entonces, como tal, el exponente al que tenemos que elevar esta base para obtener este argumento 10 va a ser 1, entonces vendría a ser 1, como lo representamos aquí. Y finalmente, entonces, tenemos así el hallazgo del resultado del pH 7, que sería pues 7 por 1, 7, y entonces sería así como se lograría despejar un logaritmo. Sin embargo, esto no es necesario que no lo aprendamos, ¿no? Lo traje como para que lo tengamos presente, que así se hace, pero lo traje también con el propósito de que miremos acá en esta tablita, en donde se observa que cuando la concentración es 1 por 10, a la menos 6, a la menos 7, a la menos 8, y este argumento pasa a ser pues, el argumento del logaritmo, miramos que siempre, o que es muy didáctico para nosotros entender que el pH va a ser igual a el exponente, pero positivo. Es así como miramos en todos estos ejemplos. 1 por 10 a la menos 6, el pH va a ser 6, 1 por 10 a la menos 7, el pH va a ser 7, y así sucesivamente. Pero no se cumple, únicamente se cumple cuando el argumento es 1 por 10 a un exponente. Sin embargo, no se va a cumplir cuando tengamos, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, cuando sea 8 por 10 a la menos 8 ya no se cumple, cuando haya variaciones en el doble, etcétera, no se cumple. ¿Eso por qué se da? Porque como vine diciendo, bien dije al principio, son alteraciones de potencia 10, entonces es por eso. Como vemos, entonces, el pH en sí es muy poquito la concentración de hidrogeniones que tenemos en el cuerpo, pero de mucha importancia. Entonces, esto nos hace entender cuál va a ser la importancia del aumento o la disminución en el pH, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso cambios pequeños del pH pueden tener grandes consecuencias fisiológicas, ya que la mayoría de las moléculas con importancia biológica contienen grupos pues, químicos que pueden ya sea donar un hidrogenión o recibirlo, pues alterándose como tal el metabolismo normal. También miramos que las cargas van a tener una gran importancia, ya que en medida en que se donen o se acepten protones, el cambio del pH va a producir un cambio de la carga eléctrica neta, y esto puede alterar la actividad biológica. Por ejemplo, supongamos que se haya la afinidad de un ligando con carga, entonces eso se altera a ese punto. O de forma indirecta, por ejemplo, en la conformación molecular. Si sabemos muy bien que todo eso funciona con cargas, entonces se altera de esa forma. Entonces a veces uno dice como que, bueno, pero tenemos un pH de 7 y ahora lo tienen 8 y es un punto en la escala del pH, no es mucho, pero para que miremos que eso es un cambio grandísimo en nuestra fisiología,
Entendemos que el aumento de 10 veces la concentración de hidrogeniones va a corresponder a un cambio de pH de 1. Entonces, es muy grande el cambio y va a tener un impacto muy grande también a nivel de nuestro metabolismo. Y por ejemplo, aquí les traje un ejemplo, que es el ejemplo de la bomba de potasio, que es pues, una de las más importantes de nuestro cuerpo, en donde miramos que la actividad disminuye hasta aproximadamente la mitad cuando el pH varía más o menos una unidad desde el pH óptimo, que el pH óptimo pues va a ser aquel que normalmente se encuentra a nivel celular, que sería 7.4. Otro ejemplo, por ejemplo, es la actividad de la enzima fosfofructosinasa, que es una enzima glucolítica. Esta incluso es más sensible a los cambios del pH, encontrando que cuando el pH disminuye tan solo en 0.1, esta disminuye su actividad glucolítica en un 90%. Bien, entonces aquí esta es una tabla que la trajimos de Boron, entonces esta nos indica cómo vienen siendo los valores aproximados de pH en los diversos líquidos corporales. Miramos cómo hay gran variación y esto es muy importante entenderlo porque según el pH de donde nos encontremos va a depender la actividad y el mejor funcionamiento del sistema amortiguador que a continuación les explicaré. Entonces miramos que el pH más bajo que encontramos va a ser de 0.7 y el más alto, que va a ser el del líquido pancreático, es de 8.1, en donde tenemos que también tener, muy importante tener en cuenta que el pH límite inferior con la vida, en donde es posible pues la vida durante algunas horas, es alrededor de 6.8 y el límite superior va a ser alrededor de 8. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa para este tema va a ser ubicarnos en el plasma de la sangre arterial. En el plasma de la sangre arterial, porque aquí se van a dar pues las principales alteraciones ácido-base, el pH va a ser de 7.4. Esto equivale a 40 nanoequivalentes de hidrogenio en litro. Se lo expresan nanoequivalentes porque expresar en miliequivalentes dificultaría mucho, pero no, esta es como la media, el 7.4. El intervalo en sí está de 7.35 a 7.45, en donde decimos entonces que por debajo de 7.35 estaría en un estado de acidosis y por encima de 7.45 vendría a estar en un estado de alcalosis. Eso sería principalmente. En cuanto al pH intracelular, es muy importante también tenerlo en cuenta. Yo lo puse aquí porque no se lo nombra en la tabla, pero es muy importante tenerlo en cuenta y este va a oscilar entre 6 y 7.4. El pH intracelular es como un reflejo del pH extracelular debido a que la difusión ya sea de hidrogeniones o de bicarbonato, también del CO2 no lo va a alterar. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta, muy importante, la parte de la hipoxia y la mala irrigación de los tejidos que puede dar lugar a una acumulación de ácidos y reducir el pH intracelular. Eso es lo que viene siendo, por ejemplo, acumulación de cuerpos cetónicos, de ácido láctico. Entonces nos llevaría como a ese, pero principalmente de ácido láctico, sería lo que nos llevaría en ese punto. Bien, después de esto, entonces nosotros tenemos que entrar a entender, bueno, se altera el pH, pero ¿qué pasa? O sea, nuestro cuerpo, como sabemos, por evolución está programado a equilibrar o a intentar que el cambio no se note y llevarnos a un estado de homeostasis. Por tanto, sí, tenemos gran cantidad de amortiguadores, que los amortiguadores van a estar conformados por un ácido débil y una base conjugada o viceversa, esas son reacciones en ambas direcciones, en donde pues la importancia de ellos o el objetivo de ellos es reducir al mínimo la magnitud de los cambios de pH cuando se da adición de un ácido o un alcali en una solución. Pero entonces nosotros aquí pues miramos cómo es la estructura, el amortiguador más el hidrogenión entra y es amortiguado, principalmente el amortiguador en este punto, porque no es un hidrogenión, va a ser una base que es conjugada. Y esto, pero que es importante y que viene siendo que son bases débiles. ¿Por qué? Porque tiene que ser de forma reversible. Conforme yo acepto un hidrogenión, también tengo que tener la capacidad para darlo, porque de esa forma va a ser como llegue yo al equilibrio. Por otro lado, tenemos entonces que entender que los amortiguadores no impiden como tal los cambios del pH, sino que tan solo contribuyen a reducirlos al mínimo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que todo amortiguador tiene un límite y al momento de que pues alcanza su límite ya no es capaz de neutralizar como tal esa base, ese alcali o ese ácido, y nos llevaría entonces a cambios del pH, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Pero para entender entonces ese concepto de capacidad, nosotros tenemos que entender que
todo sistema amortiguador tiene una capacidad y esto, por ejemplo, en un laboratorio, la forma de mirarla sería mediante titulación, en donde pues la capacidad está determinada por el número de moles de base fuerte que se deben añadir a un litro de disolución para aumentar el pH en uno, o también pues el número de ácido para disminuirlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que entendamos que los cambios no se impiden, sino que se tratan de reducir al mínimo y que no solo tenemos un solo sistema amortiguador, como vamos a ver ahora, sino que tenemos muchos que trabajan conjuntamente con este propósito. Dentro de entonces de las tres líneas de defensa que tiene nuestro organismo para enfrentarse a un estado de ácido-base alterado, van a estar primero los sistemas de amortiguación ácido básicos químicos de líquidos orgánicos. Estos van a ser pues los que se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar los cambios excesivos de la concentración de hidrogenión. Luego tenemos el centro respiratorio que va a regular el pH mediante la eliminación de dióxido de carbono, que va a ser directamente, como vamos a ver adelante, también adelante, va a ser directamente proporcional o tiene una relación lineal con la concentración de hidrogeniones. Y el último, que es el más importante, diría yo, pero no, pues no, el más importante sí, pero pues no hay que prestar importancia a los otros dos, ¿no? Son los riñones que entonces, que el cual puede excretar una orina tanto ácida como alcalina. ¿Y por qué yo digo que es el más importante? Porque estos dos primeros mecanismos de defensa, que los sistemas de amortiguación de los líquidos orgánicos y el centro respiratorio, estos actúan en pocos minutos, ¿no? Pero no nos llevan como tal a una solución del estado de ácido-base y ya después, entonces lo que nos hace es ganar tiempo para que después logre entrar a la función o actividad el tercer sistema de defensa, que es los riñones, para así este ya intenta solucionarlo como tal, eliminando orina ácida o alcalina. Bien, entonces es así que vamos a empezar con el primero.